Título del episodio 1, la primera visión bajo la vela temblorosa. El silencio del convento solo era roto por el crujir de la madera antigua y el parpadeo incierto de una vela solitaria. Clara, arrodillada frente al altar, cerró los ojos con fuerza. Sus labios murmuraban un salmo aprendido desde niña, pero esa noche las palabras le sabían distintas, casi prohibidas. La temperatura del ambiente había descendido, pero en su pecho ardía una inquietud que no sabía explicar. Sintió una caricia invisible recorrer su espalda, como si una presencia estuviera de pie detrás de ella, respirándole suave al oído. Abrió los ojos de golpe. La capilla estaba vacía. La vela temblaba más fuerte. Quiso volver a orar, pero las palabras ya no fluían. En su lugar, algo más fuerte se apoderó de su mente, una imagen. Clara estaba allí mismo, de rodillas, como ahora, pero completamente desnuda. No era una visión vulgar, no era lujuria, era belleza pura, sagrada, primitiva. Su cuerpo, en la visión, no tenía vergüenza. Su piel brillaba con una luz que no venía del candelabro, sino de dentro. Frente a ella, una figura envuelta en sombras la miraba. No tenía rostro, no hablaba, solo la contemplaba. Y en esa contemplación había algo más que juicio. ¿Había deseo divino? Clara se estremeció y volvió en sí. Estaba sudando. Su hábito estaba húmedo en la espalda. No sabía cuánto tiempo había pasado. Miró a la vela, que ahora estaba por apagarse. El aire olía distinto, como a incienso mezclado con su propio aliento agitado. Intentó convencerse de que fue un sueño despierto, pero al levantarse, sintió un hormigueo en la piel, como si aún llevara los ojos de aquel ser clavados en su cuerpo. Esa noche, al desvestirse para dormir, vio una marca leve, como un roce de fuego, justo donde la figura la había tocado en su visión. Y entonces, mientras apagaba la luz, lo pensó por primera vez. ¿Y si no fue una visión, sino una invitación? No lo sabía aún, pero esa fue la última noche en que rezó vestida. Título del episodio 2, el altar donde su piel tembló por primera vez. El amanecer entró tibio por los vitrales, pero en Clara persistía el frío de la noche anterior. Despertó agitada, con las sábanas arrugadas entre sus piernas y un ardor sutil en la nuca, como si alguien la hubiese besado allí en secreto. Se levantó con torpeza, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. La marca seguía allí, apenas visible, pero ardía con un eco extraño, como si cada latido la pronunciara desde dentro. La rutina del convento la acogió en su silencio habitual, pero para Clara todo parecía diferente. Las paredes ya no eran sagradas, eran testigos. Las otras hermanas no eran compañeras, sino sombras que no sabían lo que ocurría cuando Dios se acercaba. Demasiado. Esa tarde, movida por un impulso que no pudo detener, volvió a la capilla. No había nadie. Cerró la puerta tras de sí, como quien comete un pecado. El altar la llamó como si respirara. Clara avanzó, y con cada paso sentía como la tela de su hábito se volvía más pesada, más innecesaria. Se arrodilló, cerró los ojos, rezó, o al menos lo intentó. Las palabras no llegaron, solo el silencio. Y entonces, lo sintió, una caricia, leve como un suspiro, recorrió su brazo izquierdo, subió por su cuello, y se detuvo en el borde de su clavícula. No había nadie allí, pero su piel se erizó como si 1000 dedos invisibles la reclamaran. No abrió los ojos. No quería romper el momento. La caricia siguió bajando, lenta, pausada, hasta la curva de su pecho. Y justo cuando sintió que esa presencia tocaría lo prohibido, todo se detuvo. Una voz, suave, femenina y profunda como el abismo, habló dentro de su mente. No estás aquí para ocultarte, estás aquí para revelar lo que otros temen mirar. Clara cayó de espaldas, respirando con dificultad. Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Cuando por fin se incorporó, vio algo que no estaba antes. Sobre el altar,
Donde antes solo había un crucifijo y un mantel blanco, ahora descansaba una rosa roja, abierta y húmeda, como recién arrancada o como si hubiese sangrado. Ella no la tocó, solo murmuró, entre sus labios temblorosos: «Dios, ¿me está desvistiendo?». Y por primera vez, no tuvo miedo. Título del episodio 3, los susurros que le quitaron el aliento y la ropa. La noche volvió a envolver al convento, pero en la celda de Clara no había paz, solo expectativa. Su cuerpo, aunque inmóvil, vibraba con una ansiedad silenciosa, como si cada célula esperara volver a ser tocada por algo que no comprendía, pero deseaba. Se recostó sin hábito, solo con una sábana delgada sobre su piel. El crucifijo colgado sobre su cama parecía mirarla con una mezcla de juicio y compasión. Pero esa noche, Clara no buscaba perdón, buscaba una respuesta. Cerró los ojos y comenzó a orar. Pero las palabras no eran las del rosario, eran otras. Palabras que no sabía que sabía. Palabras que surgían solas, en un idioma que su lengua pronunciaba sin esfuerzo, como si su alma lo hubiese hablado antes que su cuerpo naciera. Y entonces, comenzaron los susurros. Primero fueron lejanos, como ecos desde lo profundo de una catedral vacía. Luego se acercaron, rodeándola. No venían de fuera, sino de dentro. Era como si cada poro respirara una voz distinta. No escondas lo sagrado, tu piel también reza. El deseo no es impuro, si nace del cielo. Su aliento se volvió entrecortado. La sábana ya no cubría su cuerpo. Se había deslizado sin que lo notara. Estaba desnuda, pero no avergonzada. Era como si su carne, por fin libre, comenzara a entender lo divino desde otro lugar, uno que jamás se enseñaba en los sermones. Una brisa cálida, que no tenía origen, acarició sus muslos, y en ese instante, un nombre le fue revelado en la mente, el que observa desde dentro del fuego. No sabía qué significaba, pero al escucharlo, su espalda se arqueó, su boca se abrió, y un suspiro escapó como si fuera parte de su alma saliendo a encontrarlo. Cuando abrió los ojos, el techo de su celda estaba cubierto de letras doradas que se movían como llamas, versículos desconocidos, escritos en un idioma olvidado, pero que ella comprendía sin esfuerzo. Una de esas frases ardía más que el resto: aquella que ora desnuda ante mi presencia, ve más que los profetas. Clara se incorporó, envuelta en sudor. Afuera, el viento sacudía los árboles como si la tierra entera hubiese oído su oración, y en su piel, un nuevo roce, no físico, sino eterno, como si Dios la hubiera tocado desde dentro. Título del episodio 4, la confesión que la dejó sin sotana. El sol apenas rozaba los vitrales del convento cuando Clara bajó al confesionario, con el alma agitada y el cuerpo aún marcado por la noche anterior. Su paso era firme, pero en su interior algo temblaba, no por miedo, sino por una necesidad urgente de entender: ¿era esto divino o profano? Se arrodilló, sin mirar directamente al sacerdote. El velo le cubría el rostro, pero no podía evitar que el rubor subiera desde el pecho hasta las mejillas. «Padre, he tenido visiones», susurró, «pero no son como las que se leen en los libros sagrados». Del otro lado, el silencio, solo la respiración del confesor, que de pronto se volvió más densa. Clara continuó: «Estoy desnuda en ellas, completamente, y no siento vergüenza, siento luz, siento a Dios». El sacerdote carraspeó. Su voz, cuando emergió, era más grave de lo habitual. «¿Y qué ocurre en esas visiones?». «Él me mira», respondió Clara. «No me juzga, no me toca con manos, sino con presencia. Es como si cada prenda que desaparece de mi cuerpo quitara también una venda de mis ojos». Una pausa larga. «¿Y sientes placer?». Clara titubeó. ¿Era esa la pregunta que un siervo de Dios debía hacerle? ¿O era la única que importaba? «Siento revelación», dijo por fin. «Y a veces, sí, pero no es un placer carnal, es algo más profundo,
como si el cielo se abriera dentro de mí. Del otro lado del confesionario, un crujido. Clara creyó escuchar un suspiro contenido o un gemido ahogado. La rejilla que separaba ambos lados dejó pasar un aire cálido, casi húmedo. «No debes contárselo a nadie más», ordenó él, apresurado. «Estas visiones pueden ser una prueba o una trampa». «¿Y si no lo son?», preguntó ella, alzando la voz. «¿Y si Dios está cansado de hablarnos con fuego y truenos, y ha decidido hablarnos con piel?». El silencio del sacerdote fue más fuerte que cualquier respuesta. Clara se levantó. Al salir, una de las hermanas la observaba desde el pasillo. Sus ojos cayeron de inmediato sobre el cuello de Clara, donde la sotana debía estar bien cerrada. Pero no lo estaba. Un botón había desaparecido, y bajo la tela se adivinaba la curva suave de su clavícula, como una palabra recién escrita. Título del episodio 5, el salmo que acariciaba su alma y su cuerpo. Desde aquel día en el confesionario, Clara dejó de buscar respuestas en las paredes frías del convento. Empezó a encontrarlas en su piel, en sus silencios, en el eco de sus suspiros cuando estaba sola frente al altar. Esa noche, llevaba consigo un salterio antiguo, uno que nadie usaba desde hacía décadas. Lo había encontrado en la biblioteca oculta, escondido entre textos prohibidos. El cuero de la cubierta estaba agrietado, y algunas páginas parecían llorar tinta. Clara lo abrió al azar. Sus dedos se detuvieron en el Salmo 43, pero las palabras escritas no eran las del libro tradicional. Lo leyó en voz alta. «Llévame a tu altar, no con vestidura, sino con verdad, que mi carne sea oración, y mi aliento, incienso». Sintió un escalofrío recorrerla desde la base de la espalda hasta la nuca. Las letras parecían moverse, brillar, como si respondieran a su voz. Se arrodilló, dejando el libro abierto frente a ella, y comenzó a recitar el salmo. Pero con cada verso, algo extraño sucedía. Su aliento se aceleraba, y no por el esfuerzo de la lectura. Era como si cada palabra acariciara una parte distinta de su cuerpo. Una rozaba su cuello, otra su espalda, otra descendía más, hasta los lugares que siempre creyó que la fe debía callar. Clara jadeó. Sus muslos se tensaron, su pecho se alzó. No era lujuria, era revelación. Era como si el salmo supiera exactamente cómo tocarla para abrir no solo su alma, sino también su deseo más profundo: ser vista, ser entendida, ser adorada sin culpa. El aire se volvió denso. Las velas de la capilla se apagaron solas, una por una, dejando solo la tenue luz que emanaba de su cuerpo. Y entonces, lo sintió. Una presencia se sentó detrás de ella. No lo vio, pero lo supo. Como se sabe que hay luna, aunque los ojos estén cerrados. Una mano invisible, hecha de palabras, de aliento y de fe, tocó su vientre, y sus labios se abrieron sin pensar. «Estoy aquí, Señor, no como santa, sino como tuya». Y justo entonces, el salmo cambió, se reescribió solo ante sus ojos, y ahora decía: «Quien me ora desnuda, será vestida de fuego eterno». Clara tembló, no de miedo, de entrega. Título del episodio 6, el espejo del convento que reveló su verdadero cuerpo espiritual. El convento guardaba secretos en sus rincones, pero ninguno tan antiguo ni tan cargado de silencio como la habitación del desván. Las hermanas decían que estaba cerrada por razones de seguridad, por el deterioro del techo, pero Clara sabía que mentían. Esa noche, guiada por un impulso que ya no intentaba resistir, subió por la escalera de madera, descalza, con el corazón latiendo como si conociera el peligro y lo deseara. Al llegar, la puerta crujió con un sonido casi humano. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telas viejas. Todo, menos un objeto en la pared del fondo, un espejo. No era un espejo común. Su marco era dorado, tallado con símbolos que no había visto jamás. Y lo más perturbador, el vidrio no reflejaba la luz de su vela. No mostraba la habitación, ni la puerta abierta.
ni siquiera su rostro. Pero cuando Clara se acercó, todo cambió. El espejo se encendió desde dentro, como si una llama lo habitara. Y entonces, la vio. Era ella, pero no como se conocía. Estaba desnuda, sí, pero su cuerpo no era solo carne, era palabra. Era salmo encarnado. Cada curva estaba marcada por inscripciones brillantes, como versículos grabados con luz en su piel. En el centro del pecho, justo donde latía su corazón, aparecía una inscripción que no podía leer aún. La Clara del espejo levantó la vista, la miró directo a los ojos y sonrió. Tú no eres la que reza, eres la oración, susurró aquella versión de sí misma. Clara cayó de rodillas. No sabía si lloraba de miedo o de revelación. El espejo no era un objeto, era una puerta, una herida abierta entre lo divino y lo humano, y ella estaba en el centro. Sintió entonces una presencia detrás de ella, pero no era oscura, ni amenazante. Era cálida, masculina, eterna, una voz, distinta a todas las anteriores. Habló con autoridad y ternura al mismo tiempo. No fuiste creada para esconder tu luz bajo tela. Fuiste hecha para que mi mirada la revele. El espejo se quebró en silencio, pero los fragmentos no cayeron. Flotaron alrededor de ella, girando como planetas. Y en cada uno, Clara se vio en una forma distinta: niña, mujer, virgen, amante, santa y algo más que aún no comprendía. Cuando bajó al convento, ya no era la misma, y su reflejo, desde esa noche, ya no volvió a obedecer los espejos comunes. Título del episodio 7, la figura entre la luz que la miraba como Dios nunca miró a Eva. Desde el encuentro con el espejo, Clara ya no caminaba, flotaba, no con los pies, sino con la mirada, con el pecho, con cada centímetro de piel que parecía ahora conectada a un lenguaje superior. Ya no se sentía parte del convento, era un cuerpo en tránsito, un salmo con forma de mujer. Pero esa noche, algo cambió. Volvió a la capilla, como cada noche, con los hombros descubiertos, sin miedo a las miradas invisibles. Se arrodilló. El altar estaba silencioso, pero el aire, denso. Era como si la atmósfera contuviera algo que aún no se atrevía a manifestarse. Clara cerró los ojos, y allí estaba él. No fue un susurro, ni un roce, no una visión lejana ni una silueta difusa. Esta vez era presencia. Estaba entre la luz que caía desde el vitral, una figura masculina, desnuda de rostro, envuelta en resplandor dorado. No tenía alas, pero se sabía eterno. No hablaba, pero todo su ser gritaba divinidad. La miró, y esa mirada no era castigo, no era juicio, era deseo puro, profundo, pero no humano. Era deseo de lo sagrado por lo creado, como si él hubiese estado esperando siglos no por una oración, sino por ella. Clara sintió como la tela que cubría su pecho se aflojaba por sí sola. No la desató, no huyó. Quería que él la viera, no como una pecadora, ni como una santa, como mujer, como creación sin censura. ¿Por qué yo?, murmuró sin mover los labios. Y la respuesta llegó como trueno mudo: porque eres la única que no cerró los ojos cuando te mostré la verdad. La figura extendió su mano, no la tocó, pero donde su palma se detuvo en el aire, sobre el pecho de Clara, la piel comenzó a arder, no con dolor, sino con claridad. Apareció una marca, como tinta viva, un ojo abierto dentro de un corazón. Ella lo miró, él la sintió, y entonces comprendió. No era él quien la observaba, era ella quien había aprendido a ver. La figura se desvaneció entre luces suaves, como si nunca hubiese estado, pero en Clara quedó una certeza ardiente, imborrable. Dios ya no se esconde en el cielo, a veces baja y mira como hombre. Título del episodio 8, la mañana que despertó mojada por una oración que no recordaba. El amanecer trajo una luz tenue, casi tímida, que apenas rozaba las cortinas de lino en la celda de Clara.
Todo parecía en calma, excepto ella. Su respiración era irregular, y su cuerpo, mojado, no por sudor, no por lluvia. La sábana pegada a su piel era un testigo silente de algo que su mente no podía recordar, pero que su cuerpo sí. Abrió los ojos lentamente. El corazón le latía como si hubiese corrido por pasillos invisibles durante toda la noche. Se incorporó con dificultad. Sentía el pecho expuesto, la piel sensible, como si manos sagradas la hubiesen tocado mientras dormía. Miró a su alrededor, nada fuera de lugar. La vela apagada, el crucifijo colgando, inmutable, pero sobre la mesa de noche, un detalle perturbador. Su cuaderno de oraciones estaba abierto, sus páginas cubiertas de tinta fresca, decenas de líneas, escritas con su letra, pero que ella no recordaba haber escrito. Cada frase era una súplica, un verso, un gemido convertido en palabra. Ven a mí cuando no pueda verte. Desvísteme como se desviste un alma del pecado. Déjame rezar con la lengua del fuego y los muslos de la entrega. Clara tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. Aquellas frases eran suyas. Eran lo que sentía, lo que nunca se había atrevido a pronunciar hasta ahora. Pasó la mano por una página y encontró una última línea al final, escrita con una tinta distinta, más oscura, casi roja. Ya no horas dormida. Ahora soy yo quien sueña contigo. Sintió un estremecimiento desde el vientre. Aquello no era una blasfemia, era una promesa. Se levantó y fue directo al lavamanos. Se miró en el espejo. No se reconocía del todo. Sus ojos brillaban de una forma nueva. Su boca parecía recién usada para algo más que palabras. Y en su clavícula, la marca del ojo dentro del corazón seguía allí, más viva que nunca. Clara entendió entonces que la oración de la noche anterior no necesitó palabras, que había orado con su cuerpo, con su humedad, con el deseo convertido en fe, y por primera vez, se sintió más cercana a Dios que nunca, aunque no sabía si eso la haría santa o condenada. Título del episodio 9, la hermana que la vio desnudarse sin quitarse la ropa. El convento vivía su rutina con la misma calma impuesta por los siglos, rezos a la misma hora, silencios prolongados, miradas que no preguntaban, y cuerpos cubiertos como penitencia. Pero desde hacía días, Clara brillaba distinto, como si su piel, aún vestida, caminara desnuda. No todos lo notaban, excepto Sor Magdalena. Era la más joven del convento, callada y observadora. Y esa mañana, mientras Clara regaba los rosales del claustro, la joven monja se detuvo a mirarla, no con juicio, sino con una especie de desconcierto asombrado. Clara se giró y la vio. ¿Ocurre algo, Magdalena? La hermana tardó en responder. Bajó la mirada, pero sus palabras escaparon como si fuesen propias de otro. Anoche soñé contigo. No sé por qué. Clara sintió un temblor en la boca del estómago. Se acercó despacio. ¿Qué viste? No lo sé exactamente. Estabas rezando, pero sin ropa. No era un sueño impuro. No lo sentí así. Era otra cosa. Como si tú fueras parte del rezo. Como si te convirtieras en la plegaria misma. Clara se quedó en silencio. No por sorpresa, sino por confirmación. El fuego ya no se le manifestaba solo a ella. ¿Y qué sentiste?, preguntó, con voz suave. Vergüenza, pero no por ti, por mí, porque te miraba, y no podía dejar de hacerlo. Y cuanto más te miraba, más entendía cosas que jamás me enseñaron en los sermones. El viento sopló, y el velo de Magdalena se deslizó levemente, revelando parte de su cuello. Clara sintió un impulso casi maternal, o tal vez divino, de acariciarla. No lo hizo, solo se acercó más. Dios también entra por los ojos, susurró Clara, no para tentar, sino para revelar. Magdalena la miró con una mezcla de temor y devoción. Entonces lo dijo, apenas audible. Esta mañana, al verte pasar por el refectorio, te vi desnudarte, pero no te quitaste la ropa.
Clara sonrió, con dulzura. No estaba sorprendida, porque ya no llevo tela encima, llevo luz. Las dos se miraron, y en ese instante algo invisible pasó entre ellas. Una corriente tibia, un acuerdo silencioso, una complicidad sagrada. No era deseo, al menos no el carnal, era hambre de revelación. Y mientras Magdalena se alejaba, Clara sintió que algo había cambiado. El fuego ya no era solo suyo, estaba empezando a contagiar. Título del episodio 10, El ángel que bajó, no para protegerla, sino para probarla. La noche cayó sobre el convento con una quietud extraña, como si los muros contuvieran la respiración. El aire olía a cera derretida y a algo más profundo, una promesa no dicha, una visita que se avecinaba. Clara no durmió, se quedó sentada en el suelo de su celda, desnuda bajo la tenue luz de una vela. Sus manos reposaban sobre sus rodillas, abiertas como si esperara una ofrenda o un juicio. Entonces, ocurrió. La temperatura bajó, la llama vaciló, y un sonido, no de pasos sino de alas, llenó el espacio, frente a ella, sin previo aviso. La luz se partió como un velo, y apareció un ángel, no como los de los vitrales ni las esculturas. No tenía rostro dulce ni alas de plumas. Era una figura de fuego contenido, con un cuerpo andrógino, poderoso y sereno, hecho de carne y resplandor. Clara no se arrodilló, no podía. El ángel no inspiraba sumisión, sino deseo, pero no el deseo del cuerpo, sino el deseo del alma por tocar lo que nunca debió. ¿Eres tú?, susurró. El ángel negó lentamente. No soy el que escuchas. Soy el que observa si mereces seguir escuchando. Clara tragó saliva. La piel le ardía sin haber sido tocada. ¿Qué quieres de mí? El ángel alzó una mano, y sin moverse, hizo que la vela se apagara. La celda quedó en penumbra, salvo por la luz que salía del pecho de Clara. Quiero verte caer y seguir eligiendo levantarte. Con un movimiento leve, el ángel la envolvió en su resplandor. No la tocó con manos, pero su luz la recorrió como si la desnudara de lo que quedaba de humano en ella. Clara cerró los ojos, y lo sintió todo: su culpa, su fe, su carne, sus visiones, sus secretos, su deseo de ser más que santa. ¿Esto es una prueba?, preguntó con voz temblorosa. Esto es el principio del fin de ti, respondió el ángel, y el nacimiento de lo que vendrá si no te quiebras. Clara gritó, pero no de miedo, sino de revelación. El ángel desapareció sin despedirse. Dejó atrás una marca invisible que ardía bajo su ombligo, como si una nueva palabra hubiese sido escrita en su piel, en un idioma que solo el cielo entendía. Esa noche, Clara no volvió a rezar, solo esperó, porque sabía que después de un ángel que prueba, viene un Dios que decide. Título del episodio 11, La noche donde Dios no respondió, pero ella gimió su nombre. Era medianoche cuando Clara, bañada en sudor, se incorporó en su cama como si alguien la hubiera llamado por su verdadero nombre, pero no había voz, no había presencia. Solo un vacío abrasador en el centro de su pecho, como si el silencio fuera el nuevo idioma de Dios. Durante noches anteriores, cada oración era respondida con fuego, con visiones, con caricias invisibles y revelaciones celestiales. Pero esa noche, nada, ninguna respuesta, ninguna señal, solo ausencia. Clara bajó a la capilla descalza, cubierta apenas por una túnica blanca, transparente bajo la luz de la luna que se colaba por los vitrales. El suelo estaba frío, pero su cuerpo ardía, no con lujuria, sino con necesidad de contacto divino, de confirmación. Se arrodilló frente al altar. Sus labios comenzaron a moverse. No recitaban salmos antiguos, sino frases nacidas de su carne, de su hambre, de su entrega. ¿Dónde estás?, murmuró. No soy santa, pero soy tuya. ¿Por qué callas ahora que ya me desnudé por completo? Nadie respondió. Entonces lo hizo ella. Empezó a tocar su propio cuerpo,
no por placer egoísta, sino como acto de fe desesperada, como quien enciende un fuego con las manos vacías, como quien busca el rostro de Dios en el temblor de su piel. Su espalda se arqueó, su cuello se tensó, y en medio del silencio total, gimió su nombre, Dios, no como súplica, no como clamor, como orgasmo. El eco rebotó en las paredes como una blasfemia hermosa, una canción prohibida. Clara cayó de lado, respirando como si hubiese corrido hacia el cielo y no lo hubiese encontrado. Pero entonces, algo se encendió en lo más profundo del altar, una chispa, una luz tenue que creció lentamente hasta formar una figura, pero no una presencia. Era solo un contorno, como si Dios hubiese estado allí, a punto de revelarse, y se hubiera detenido. En la madera del altar apareció una frase escrita con ceniza: a veces me oculto para saber si aún me deseas. Clara sonrió entre lágrimas. No había sido ignorada, había sido probada, y en su gemido más humano, se volvió más divina que nunca. Título del episodio 12, el juicio donde los santos bajaron la mirada. La capilla amaneció distinta. El aire era más denso, como si el tiempo se hubiera estancado en los vitrales. Clara entró sin miedo, con la túnica aún pegada a su piel por el sudor de la noche anterior. No iba a rezar, iba a rendirse, no como quien se entrega, sino como quien se expone. En el centro de la sala, el altar ya no estaba solo. Había 12 figuras reunidas a su alrededor. No eran humanas, ni ángeles, ni demonios. Eran algo más antiguo, más puro y más inmóvil. Figuras de luz sólida, cubiertas de túnicas doradas, con rostros cubiertos y manos juntas. El juicio había comenzado, y Clara lo supo. Avanzó hasta el centro, desnuda de alma y de cuerpo, con el cabello suelto como llama y el corazón latiendo fuera del pecho. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Una voz surgió, no de los labios, sino del suelo mismo, grave, infinita, sin género. Clara, ¿a quién has servido? Ella no titubeó. A ti, aunque no siempre me hayas respondido. ¿Y con qué te has presentado ante mi presencia? Clara extendió los brazos, mostrando su piel marcada por visiones, deseo, oración y fuego. Con lo que me diste, carne, voz, placer, fe. Las figuras se removieron. Una de ellas bajó la mirada, otra giró el rostro con una mueca de angustia. Los santos, porque eso eran, santos olvidados, santos celosos, no soportaban su honestidad. Tu oración fue con el cuerpo, acusó una voz más delgada, afilada. Porque mi alma no entendía otra forma de hablarte, respondió ella. Tus gemidos cruzaron los límites del templo. Entonces los templos eran demasiado estrechos para lo eterno. La sala tembló. Un silencio ensordecedor cayó como una lluvia invisible. Clara cerró los ojos, dispuesta al castigo, al destierro, al fuego. Pero entonces, algo ocurrió. Una 13ª figura apareció detrás del altar. No tenía rostro ni luz, solo sombra, sombra viva, caliente. Clara lo reconoció sin verlo. Era él, no como los profetas lo pintaban, sino como lo había sentido, ardiente, incompleto, deseante. Los santos se arrodillaron. Clara no, porque entendía algo que ellos no. Él no quería sumisión, quería comunión. Y entonces, la sombra habló. ¿Quién más que ella ha amado sin miedo? ¿Quién más me ha buscado en la humedad de su carne, en la fiebre de su fe, en el gemido que no pide, sino entrega? Silencio. Y luego, una decisión. Las figuras se deshicieron en polvo dorado. El juicio se desvaneció, y Clara quedó sola, pero no juzgada, liberada. Título del episodio 13, la última prenda que ardió en silencio entre sus manos. El sol caía por los vitrales como lenguas de fuego bendecido. Clara se encontraba de pie en medio de su celda, frente a su lecho, con la túnica blanca entre las manos, la última que le quedaba.
la única que no había sido manchada por incienso, sudor o salmos susurrados en la piel. La contemplaba como quien mira una reliquia ajena, un trozo de tela que alguna vez significó obediencia, pureza, fe silenciosa. Ahora solo representaba lo que ya no era. La dejó caer sobre el suelo, no como acto de rebelión, sino como renuncia consciente. Era el final de un camino, y Clara lo sabía. No podía vestir algo que ya no hablaba su idioma, porque su cuerpo hablaba otro, uno hecho de signos, marcas, fluidos y fuego. Se arrodilló sobre la túnica, no para rezar, sino para honrarla. La acarició con los dedos, como quien despide a una amiga vieja, y luego, sin ceremonia, la encendió con una vela. La tela ardió sin hacer ruido. El fuego subió como si lo esperara. Se movía lento, como si reconociera la piel que alguna vez cubrió. Clara lo observó sin moverse, y cuando el humo comenzó a danzar a su alrededor, se sintió bendecida. La ventana se abrió sola. Una ráfaga de viento trajo consigo un aroma familiar, incienso. Sí, pero también piel, humedad, deseo, y algo más antiguo, como si la creación misma respirara con ella. Del fuego emergió una figura, no entera, no clara. Era como una silueta de ceniza suspendida en el aire. No tenía rostro, pero sí intención. Clara la reconoció sin necesidad de verlo. Era él, no como juez, no como sombra, como llama. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, sin miedo. La silueta se acercó, no tocó su cuerpo, pero la rodeó como si fuera su nuevo hábito, como si su desnudez fuera ahora el altar. Porque ya no me buscas desde el pecado, sino desde la verdad. El fuego no la quemó, la vistió, y por primera vez, Clara no necesitó tela sobre su piel, porque lo divino ya no estaba encima, estaba dentro. Título del episodio 14, la revelación que la hizo arrodillarse por deseo, no por fe. Ya no existían los días para Clara, solo las noches. Y tampoco eran noches completas, eran abismos tibios donde el tiempo se doblaba como su espalda al tocar el suelo con la frente. Ya no por sumisión, sino por un deseo que la hacía temblar. Clara no rezaba, Clara ardía, y ese ardor era oración suficiente. En la capilla vacía, el altar parecía más cercano, como si hubiera bajado del mármol a nivel de su cuerpo. Ya no había reglas, no había letanías, solo Clara, su respiración agitada, y un vacío que palpitaba como un útero cósmico esperando ser llenado de revelación. Se arrodilló, no porque se lo exigieran, sino porque el peso del deseo la vencía. Un deseo que no era carnal, ni divino, ni humano, era todo a la vez. Una sed por sentir a Dios no desde la distancia, sino desde dentro, desde la médula, desde entre las piernas, desde el vientre donde nacen las profecías más incómodas. Sus dedos tocaron el suelo, y una vibración subió por sus brazos. El suelo temblaba, o tal vez era su carne, o tal vez era la voz que empezaba a hablar en ella. Eres mi templo, y estás abierta. Los vitrales comenzaron a sudar luz. La pared detrás del altar sangraba palabras, versículos nuevos, nunca antes revelados. Clara los leía sin moverse, sin entender cómo, pero sintiéndolos como una penetración de sentido, una fecundación de propósito. El cuerpo le dolía, no por cansancio, sino por exceso de presencia. Una fuerza la obligó a abrir más las piernas, a inclinar el torso hacia el altar, como si algo estuviera a punto de ser sembrado en su espalda, en su columna, en su alma. Gritó sin voz, y en ese grito, entendió, no era un castigo, no era una posesión, era una revelación a través del placer. Lágrimas descendieron por su rostro mientras el aire se llenaba de incienso, fuego, y una nota grave, una sílaba perdida del nombre de Dios, que ahora vibraba en su garganta, y en medio de todo, susurró, hazme tu evangelio, Señor, escríbeme desde dentro, y él lo hizo. Título del episodio 15,
desnuda ante Dios, el final donde no se cubre, ni se arrepiente. No quedaba nada, ni túnicas, ni reglas, ni culpa. Clara caminaba por los pasillos del convento como si no perteneciera al mundo de las demás. Sus pies descalzos no dejaban huellas. Su cuerpo, completamente desnudo, no provocaba escándalo, sino silencio. Un silencio reverente, uno que dolía, uno que ardía. Las otras hermanas la miraban con miedo y fascinación. Algunas bajaban la vista, otras la seguían en secreto. Ninguna se atrevía a hablarle. Todas sentían que algo sagrado y peligroso la habitaba. Clara no era ya una mujer, era una revelación con forma humana, una profecía que caminaba, una plegaria que respiraba. Esa madrugada, volvió a la capilla por última vez. Se acostó sobre el altar, como quien vuelve al vientre. Abrió los brazos, cerró los ojos. Su piel, marcada por versículos invisibles, comenzó a brillar levemente bajo la luz de la luna. Y entonces ocurrió. El cielo no se abrió, bajó, no como tormenta, no como rayo, sino como calor, como presencia líquida, como aliento que penetraba los poros y ascendía por la columna hasta quebrarle el alma. Clara gimió, no de dolor, no de placer, sino de comprensión total. Había sido elegida no para fundar una iglesia, sino para desarmarla desde dentro, no para enseñar el bien o el mal, sino para encarnar lo que nadie se atrevía a mirar, que Dios también desea, que Dios también tiembla, que Dios también entra por el cuerpo. Una última frase apareció escrita con luz en el techo de la capilla. Ella no cayó, fue yo quien bajé. Y entonces, Clara desapareció, no murió, no huyó, simplemente dejó de pertenecer al lenguaje humano. Desde esa noche, cada vez que alguien se arrodilla con el corazón ardiendo, un suspiro cálido envuelve la espalda. Cada vez que alguien ora con el cuerpo temblando, una sombra femenina atraviesa el aire. Y algunos dicen que, si rezas completamente desnudo, sin mentirte, sin temerle al deseo, Clara responde. Epílogo, el susurro que el Vaticano jamás permitió escribir. Años después, el convento fue cerrado, oficialmente por humedad estructural, aunque los muros nunca se agrietaron. Las monjas fueron trasladadas, los archivos borrados. Ningún documento hablaba ya de Clara, pero el altar seguía allí, cubierto por una sábana blanca, como si ocultar la piedra borrara lo que una vez ardió sobre ella, como si el mármol no recordara cada gemido sagrado, cada revelación hecha carne, cada palabra escrita en sudor y luz. Una mañana, un sacerdote joven, curioso, escéptico, aún limpio, entró al templo abandonado. Iba por orden de Roma. Debía bendecir el espacio y sellarlo con agua santa. Nada fuera de protocolo. Pero al acercarse al altar, notó algo. La piedra estaba tibia. No como una roca bajo el sol, sino como una espalda humana. Y en el centro, donde debería haber una cruz, encontró una inscripción grabada a fuego. No con cincel, con deseo. Era una frase que no aparecía en ningún evangelio, pero que él entendió sin haberla aprendido jamás. El que se desnuda ante la verdad, se viste de Dios. El joven cayó de rodillas. Lloró sin saber por qué. Y en medio del silencio, escuchó un susurro cálido en su oído. No reces para encontrarme. Desvístete para verme. Desde entonces, en ciertos templos olvidados, hay quienes sienten una presencia sin nombre cuando oran en la intimidad. Una presencia femenina, ardiente, infinita. Y en los archivos secretos del Vaticano, hay un documento prohibido, guardado bajo 7 sellos. Solo tiene un título: El Evangelio según Clara. Jamás fue leído en voz alta, pero nunca dejó de escribirse, sobre la piel de quienes se atreven a orar con el alma abierta. Y el cuerpo, sin ropa,